Buenas tardes, señores y señoras. Antes de comenzar el acto, querría pedirles el favor de que me acompañen y nos pongamos de pie todos para guardar un minuto de silencio en respeto y en recuerdo de las víctimas del trágico accidente que ha ocurrido en Adamuz. Muy bien. Muchas gracias. Consejera de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, que nos acompañan, general director de la Academia General Militar, secretario y patrono de Fundación Ibercaja, gracias Jesús por acompañarnos, presidente de Cámara de Comercio y de Fundación Basilio Paraíso, y por supuesto, estimado señor Schinas, querido Margaritis, bienvenido. Es un honor darles la bienvenida a Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta, una joya renacentista única en Zaragoza, como bien saben ustedes, que además simboliza nuestro compromiso, el compromiso de Fundación Ibercaja por el conocimiento, la cultura y el diálogo. Hoy estamos aquí para un encuentro que sin duda es de gran importancia para entender los retos que enfrenta nuestro continente. Quisiera comenzar expresando nuestro más sincero agradecimiento a la Fundación Basilio Paraíso por la organización de esta conferencia. Su compromiso con el análisis riguroso y la puesta en valor del debate en torno a los grandes desafíos de nuestro tiempo es un impulso necesario y esencial en Aragón para toda la sociedad. Y para Fundación Ibercaja es un placer colaborar con una institución que, como nosotros, apuesta por el pensamiento crítico y por acercar el conocimiento, aquel que traspasa fronteras, a toda la ciudadanía. Y por supuesto, muchas gracias también a Margaritis Schinas por estar hoy aquí y regalarnos su valioso conocimiento y experiencia. Además, quiero hacer un reconocimiento especial a todos los asistentes, a todos ustedes, que con el aforo completo reflejan el interés y la necesidad de reflexionar juntos sobre el momento que vive Europa. Este año, cuando conmemoramos también el 150 aniversario de Fundación Ibercaja, es un momento propicio para reafirmar nuestro compromiso con los valores que nos han guiado desde nuestro origen en 1876. Poner el conocimiento al servicio de la sociedad, fomentar espacios de reflexión como este y generar un clima de debate riguroso y respetuoso sobre los grandes temas que nos ocupan en la actualidad. El título de esta conferencia, Europa en tiempos de crisis geopolítica, y con la pregunta ¿hay esperanza?, nos invita a mirar con realismo y con responsabilidad la situación global. Europa se enfrenta a tensiones profundas, desde los conflictos en su entorno hasta la competencia entre grandes potencias, pasando por desafíos en seguridad, economía y cohesión interna. En este contexto, la pregunta sobre si existe esperanza no es retórica, sino una invitación a evaluar con hechos y con ideas qué caminos queremos y debemos seguir. Y para explorar estas cuestiones contamos con un gran experto a nivel internacional. Es un verdadero privilegio tener hoy con nosotros a Margaritis Schinas, es vicepresidente de la Comisión Europea. Durante su mandato fue responsable de la promoción del modo de vida europeo, una visión centrada en la paz, la libertad, la prosperidad, la seguridad y el respeto al Estado de Derecho y, por supuesto, a la cohesión social. Lideró iniciativas claves como el Pacto Europeo para la Migración y el Asilo y la Estrategia de Vacunación frente al COVID, políticas que reflejan el compromiso con una Europa unida, resiliente y solidaria. La amplia trayectoria de Schinas, desde su participación en el Parlamento Europeo hasta su liderato en instituciones comunitarias
con una carrera dedicada a la construcción de puentes entre ciudadanos e instituciones, nos ofrece una perspectiva única para debatir sobre la Europa de hoy y la Europa que queremos para el futuro. No quiero extenderme más y agradeciendo de nuevo su presencia y la presencia de todos ustedes, les invito a escuchar con interés esta reflexión a cargo de Margaritis Schettino sobre Europa, sus desafíos y las oportunidades que aún nos quedan para concluir un proyecto común, sólido y esperanzador. Y bueno, yo quisiera decirle a nuestro invitado especial, querido Margaritis, te encuentras en un lugar especial, este precioso patio de la Infanta, que tiene que ver mucho con la construcción de Europa y la construcción con la construcción de Europa, pero me referiré también a Estados Unidos. Te quiero dar dos pinceladas de dónde nos encontramos, que todos los asistentes creo que lo conocen. Este patio fue construido por un español, Gabriel Caporta, que fue banquero de Carlos V. Carlos V fue uno de los grandes constructores de Europa, por lo cual algo tuvo que ver. Y además, este patio, que fue un regalo de bodas a su esposa era Sabina de Santángel, y los Santángel, la familia Santángel, fueron financiadores del viaje de Cristóbal Colón a América. Por lo cual te encuentras en un lugar cargado de mucha historia, y de historia de lo que hoy, afortunadamente, tenemos este mundo que conocemos, de esta Europa y de este mundo occidental. Bueno, pues algo ha tenido que ver este patio de la Infanta y espero que sea de tu agrado. Muchas gracias a todos ustedes y le paso la palabra al presidente de la Cámara de Comercio y de la Fundación Basilio Paraíso para que haga una loa y presente a nuestro invitado. Muchas gracias. Tienes la papá. Buenas tardes, señoras, caballeros. La ventaja o desventaja de hablar el segundo, en este caso, detrás de un anfitrión, nada menos que del director general de la Fundación Ibercaja, pues es que mucho se ha dicho, y se ha dicho muy bien, pero no por eso no voy a dejar de reincidir en alguno de los puntos, lógicamente, que ha comentado José Luis. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia abierta al público. Quiero comenzar agradeciendo muy especialmente a la Fundación Ibercaja y a su director general su hospitalidad y su colaboración para hacer posible este encuentro. Nos acogen hoy en el Patio de la Infanta, un espacio excepcional, no solo por su valor patrimonial, ya recalcado, sino también por lo que representa como lugar de encuentro entre cultura, pensamiento y sociedad. Para la Fundación Basilio Paraíso es un privilegio compartir este marco y hacerlo además junto a una institución con la que compartimos valores y compromisos con el territorio. Permítame unas breves palabras en nombre de la Fundación Basilio Paraíso. Nuestra fundación trabaja con una vocación clara: promover la reflexión y el debate sobre los grandes retos económicos, sociales y políticos de nuestro tiempo, con una mirada europea y una atención constante a cómo esos grandes cambios globales afectan a nuestro entorno más cercano. Creemos firmemente que generar espacios de análisis y diálogo abiertos a la ciudadanía es hoy más necesario que nunca. Y el tema que nos convoca esta tarde lo es especialmente. Europa atraviesa un momento decisivo en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, el debilitamiento del multilateralismo, las tensiones comerciales y energéticas y la necesidad de redefinir su papel en el mundo. Todo lo que sucede en ese escenario internacional tiene consecuencias directas también en territorios como Aragón, en nuestras empresas, en el empleo, en la energía, en las exportaciones, en las oportunidades de futuro en definitiva. Por eso consideramos tan oportuno organizar encuentros que miran hacia el futuro
y que ayuden a comprender mejor el mundo en el que estamos y el que viene. Para abordar esta reflexión contamos hoy con Margarita Sinás, ex vicepresidente de la Comisión Europea, vicepresidente de la Comisión Europea entre 2019 y 2024. De nacionalidad griega, ha desarrollado una larga trayectoria en las instituciones europeas y es un profundo conocedor del funcionamiento de la Unión. Antes de ser vicepresidente, fue durante más de una década portavoz principal de la Comisión Europea, situándose en primera línea de la gestión de crisis y de la comunicación del proyecto europeo a la ciudadanía. Como vicepresidente de la Comisión, asumió la cartera de promoción del modo de vida europeo, que abarcó ámbitos claves como la migración, la seguridad, la cohesión social y la defensa de los valores democráticos. Todo ello en uno de los periodos más complejos de la historia reciente de la Unión Europea, marcado por la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis energética y un entorno internacional cada vez más incierto. Su experiencia y su mirada europea resultan especialmente valiosas en este momento en el que la Unión se ve obligada a replantearse muchas de sus certezas y a tomar decisiones que tendrán un impacto duradero en el futuro. Desde la Fundación Basilio Paraíso seguiremos impulsando este tipo de encuentros, convencidos de que entender el contexto internacional es imprescindible para anticipar el futuro y para reforzar la capacidad de nuestros territorios y de nuestro tejido económico y social de adaptarse a los grandes cambios en marcha. Muchas gracias por su atención y gracias de nuevo a la Fundación Ibercaja por acogernos en este magnífico espacio. Tras la intervención de nuestro invitado, abriremos un turno de preguntas para que el público pueda participar en el coloquio y enriquecer el debate con sus aportaciones. Tiene la palabra Margarita Sinás. Muchas gracias. Autoridades, consejeras, señoras y señores, queridos amigos, permítame comenzar agradeciendo a la Fundación Basilio Paraíso, a la Fundación Ibercaja y a Club Cámara Zaragoza la invitación y la magnífica organización de este encuentro en esta sala maravillosa. Yo creo que de lejos es una de las más bonitas en las que hablé a lo largo de muchos años de carrera pública. Gracias también a José Luis Rodrigo por sus palabras de bienvenida y a Jorge Villarroya por la presentación tan generosa. Es un placer estar hoy aquí en Aragón, Zaragoza, una tierra que representa muy bien muchas de las preguntas y también muchas de las respuestas que Europa se está haciendo en este momento histórico. Porque sí, vivimos tiempos históricos. Estamos en el medio de una crisis geopolítica importante. La guerra ha vuelto al continente europeo. La rivalidad entre las grandes potencias marca la economía global. Las cadenas de suministro se fragmentan, la energía, la tecnología, los datos y la seguridad se han convertido desgraciadamente en armas estratégicas. Durante décadas, los europeos pudimos permitirnos una idea que la geopolítica era algo externo. Hoy sabemos que no lo es. La pregunta, por lo tanto, no es si Europa atraviesa una crisis. La pregunta es, ¿está Europa condenada a la irrelevancia o es capaz de reinventarse en el medio de esta crisis? Y mi respuesta que voy a intentar compartir con ustedes es clara. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza para Europa. Pero no es una esperanza
ingenua. Es una esperanza que exige decisiones, acción y liderazgo. En los últimos años, Europa sí que pudo demostrar algo muy importante. Es una palabra que entró en nuestro vocabulario recientemente, que es la resiliencia. Lo hicimos durante la pandemia, la primera de golpear la humanidad después de 1918. Hemos dado una respuesta europea, conjunta, sin precedentes. Cuando por primera vez compramos vacunas de manera organizada, garantizando el acceso equitativo para todos los europeos y evitando una carrera entre Estados miembros. Hemos diseñado, financiado y ejecutado el mayor programa de vacunación en la historia de la medicina. Lo hicimos también tras la agresión rusa contra Ucrania, manteniendo la unidad política de nuestros Estados miembros, adoptando sanciones sin precedentes contra el agresor y ofreciendo un apoyo sin límites, un apoyo histórico a un país atacado injustamente, tanto en el plano financiero como militar y humanitaria. Y lo estamos haciendo ahora, o mejor, hemos empezado haciéndolo ahora, por primera vez destinando fondos europeos a proyectos comunes de defensa y al mismo tiempo reforzando nuestra política industrial, energética y digital para reducir dependencias estratégicas de otros. Europa ya no es solo geografía y tampoco es solo un mercado. Es algo mucho más. No todo está hecho, pero la dirección es la correcta. Si queremos, como europeos, estar a la altura del mundo en el que vivimos, debemos dar un paso más. Durante décadas, hemos sido excelentes diseñando, produciendo reglas. Hemos sido los campeones mundiales de las reglas, pero muy reticentes a ejercer poder. Hoy, en este mundo oscuro que nos rodea, necesitamos transitar de una Europa que solo regula a una Europa que actúa, influye y protege sus intereses. No podemos y no debemos ser ciegos ante la realidad internacional. Vivimos en un mundo en que potencias regionales, muchas en nuestro vecindario, persiguen sin complejos su interés nacional. Ignoran normas internacionales y formas tradicionales de cooperación. Hacen lecturas convenientes de la ley y del Estado del Derecho. E incluso vemos líderes que considerábamos amigos y aliados considerar abiertamente y calificar el derecho internacional como una simple formalidad, como algo que sí existe, pero que su existencia no significa gran cosa, como algo prescindible que se puede ignorar o elegir no respetar. En ese contexto, la ingenuidad no es una virtud, es una vulnerabilidad. Y Europa debe aprender a utilizar todo nuestro peso político, económico, normativo, tecnológico,
de manera coherente y estratégica, formando nosotros también parte de este juego del poder. Y sí disponemos activos, tenemos activos extraordinarios. Tenemos el mercado interior más grande y mejor regulado del mundo. Producimos el 20% de la riqueza mundial. Tenemos la segunda moneda de referencia mundial. Somos el epicentro de la democracia, de los derechos sociales. Somos protagonistas en el comercio. Tenemos capital, industria, democracia, tecnología y talento. Y sin embargo, muy a menudo, con demasiada frecuencia, no conseguimos transformar este poder en influencia real. Nuestra política exterior y de defensa siguen siendo lentas, fragmentadas, poco eficaces. No hablamos de una sola voz. La toma de decisiones sigue siendo compleja. Los ciudadanos no la entienden. Y seamos honestos, la diplomacia europea no siempre es tomada en serio en el escenario global. No por falta de valores, sino por falta de unidad, rapidez, reflejos y coherencia. Han seguido ustedes muchas veces el espectáculo de nuestros ministros de Exteriores reuniéndose durante horas y horas, solo para concluir que no se pueden acordar en los grandes temas de actualidad. Nuestros Estados miembros han votado 3 resoluciones distintas en Naciones Unidas sobre el Oriente Medio. Estas son las deficiencias, estas son las patologías que tenemos que corregir. Si queremos ser respetados, si queremos ser un actor geopolítico, debemos aprender a alinear ayuda, comercio, inversión, sanciones, energía, defensa y diplomacia en una estrategia común, en un elemento, o más bien en una serie de elementos de poder. El mundo no nos espera y Europa no puede permitirse llegar tarde. Europa también tiene que hacer otra autocrítica, una autocrítica de la que no se habla mucho, pero que es una autocrítica que se debe hacer. Con demasiada frecuencia cometemos el error de crear mecanismos y formatos esperando que la voluntad política aparezca después. Pensamos que si diseñamos o inventamos las estructuras adecuadas, de alguna manera la política acabará siguiéndolas. Lamentablemente, la experiencia demuestra que sucede exactamente lo contrario. Primero debe existir la voluntad política, la decisión clara de actuar juntos, de asumir costes, de defender intereses comunes, y después vendrán los instrumentos, las reglas y los procedimientos. Cada vez que hemos intentado hacerlo al revés, el sistema simplemente fracasó. Optimizar lo que ya funciona, corregir lo que no y adaptar nuestras herramientas a estas dinámicas reales de poder es, a mi juicio, la condición indispensable para quitar este punto de interrogación de la pregunta ¿hay esperanza? Dicho todo esto, quiero ser claro. Soy optimista,
sobre Europa, sobre nuestro futuro común. A lo largo de nuestra historia, la Unión Europea ha estado tradicionalmente, yo diría, acompañada por profetas del desastre, por Casandras, como diría mi compatriota Homero. Las Casandras que anunciaron el fracaso de Europa tras Maastricht, tras el euro, tras la ampliación de 2004, los profetas del desastre que decían que Grecia retornará en el dracma, que esto es el final del euro, que la crisis migratoria se acabará con Europa, que la pandemia producirá millones y millones de muertes. Y sin embargo, aquí estamos. Todas estas profecías, predicciones, no han sido vindicadas por la historia. Más integrados, más conscientes de nuestras debilidades, pero estamos aquí más bien decididos a defender nuestro modelo de vida, el tipo de sociedad que nos representa. Sí, Europa no es perfecta, pero tenemos algo especial, muy útil, que es nuestra capacidad de aprender de las crisis y salir reforzados de estas. Europa no es un accidente histórico, es un proyecto de largo plazo. Y un proyecto que va a perdurar. Y es precisamente esta capacidad de resistencia y adaptación de que hace de Europa algo tangible, no una idea abstracta, que se ve claramente en nuestras regiones. Es algo que se siente particularmente cuando uno viaja fuera de las capitales europeas y está como yo hoy aquí con todos ustedes en las regiones. Esta noción de Europa se ve en territorios que han entendido que en un mundo económico más duro, más competitivo, solo hay un camino, que es utilizar el poder y las herramientas de Europa para adaptarse con seriedad, con diligencia y con una visión clara del futuro. Y si queremos perdurar, si queremos seguir siendo competitivos internamente y externamente, esta idea de la competitividad tiene que construirse desde abajo, desde las regiones, desde las economías locales y desde gobiernos capaces de anticiparse y transformarse. La competitividad no se importa a las regiones, se exporta de las regiones. Y aquí quiero detenerme un momento en esta tierra, en Aragón, y compartir con ustedes unas reflexiones sobre cómo yo veo esta magnífica tierra. Aragón es hoy un destino privilegiado de inversión extranjera, un destino importante al nivel europeo de inversión extranjera. Es también un nodo logístico global y un territorio que ha sabido combinar estabilidad institucional, políticas favorables a la empresa y una cierta visión de futuro. Y eso no lo digo para echarles flores, no lo digo yo, lo dicen los datos que hablan por sí mismos. En apenas 2 años, Aragón ha sido capaz de atraer 75.000 millones de euros de inversión en una región cuyo PIB ronda los 50.000 millones. Inversiones ligadas en gran parte a la nueva economía, a centros de datos, la economía digital,
protagonizadas por algunas de las principales multinacionales del mundo que provienen de países distintos y muchas veces de países enfrentados entre sí. Qué curioso que grupos de países enfrentados, se ponen de acuerdo que Aragón es un buen destino para sus inversiones. Eso sí que dice mucho de su tierra. Esto no es casualidad, es algo importante, es importante a nivel europeo, no solo español. Y es claramente resultado de gestión, de confianza y de una política claramente, como dirían nuestros amigos anglosajones, business friendly. Y lo más importante, a mi juicio, esta transformación económica no es un éxito en vacío, sino una apalanca muchas mejorías en los ámbitos de recursos para educación, sanidad, servicios sociales, mejor servicios públicos en general. Aquí en Aragón se ve claramente que competitividad y cohesión social no son nociones opuestas, son totalmente complementarias. El futuro de Aragón está, a mi juicio, ligado a 4 consideraciones en las que Europa sí que puede aportar mucho. Y empiezo por la primera, que es las conexiones transfronterizas. Aquí Aragón ocupa una posición estratégica entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre España y Francia. Sin embargo, todavía hay proyectos clave de infraestructuras como la reapertura de Cafrán o la travesía central del Pirineo, que siguen bloqueados en gran medida por la falta de voluntad política al otro lado de la frontera. Estas infraestructuras son necesarias no solo para Aragón, sino para Europa. Y no son conexiones románticas, son estratégicas para la logística, para la competitividad y para la cohesión territorial en Europa. Y aquí la Comisión tiene que implicarse más. Lo mismo ocurre con las interconexiones energéticas fundamentales para el desarrollo industrial y digital de esta tierra. Segunda consideración, la lucha contra la despoblación. Aragón representa el 10% del territorio de España y solo el 3% de su población. La dispersión, el envejecimiento y la baja densidad deben de ser criterios centrales en el reparto de los fondos europeos. No por caridad, sino por necesidad y por equidad territorial. Tercera consideración, la agricultura. Comprendo la preocupación del sector primario ante la excesiva regulación, la burocracia y la presión sobre la política agrícola común. Europa debe simplificar, escuchar más y proteger mejor a sus agricultores. Y en cuanto al acuerdo con Mercosur, creo que hace falta pedagogía. Tenemos que aprender a evaluar este tipo de acuerdos de manera más global, más inteligente, sin maniqueísmos de blanco o negro. Y en el acuerdo con Mercosur sí hace falta más explicación, más pedagogía. Es un acuerdo con enorme valor económico y geopolítico, tanto para Europa como para España. Y apoyarlo no es incompatible con exigir y obtener salvaguardas claras para nuestros agricultores. Tenemos las cláusulas en este acuerdo que permiten
controlar la calidad de las importaciones hacia Europa, que facilitan las exportaciones masivas de productos europeos y españoles a América Latina, y a la vez disponer de una cláusula, un freno de urgencia que podemos activar si vemos que los desequilibrios no están a nuestro favor. Por lo tanto, tenemos que explicar más Mercosur y tenemos, en plan general, abrirnos en el mundo sin ingenuidad, pero con determinación y clara voluntad de permanecer en el centro de este sistema de comercio mundial abierto. Y por último, cuarta consideración, la defensa. La apuesta de Aragón por desarrollar un hub de industria de defensa es plenamente coherente con lo que decía antes, con el nuevo momentum europeo de construir una auténtica Europa de la defensa. La seguridad ya no es lujo, es una condición para nuestro futuro. Queridos amigos, todos estos desafíos, política de defensa, política exterior, infraestructuras, energía, despoblación, agricultura, tienen algo en común. Son cosas que no se resuelven con eslóganes, ni con gestos, ni con recetas mágicas, sin populismos, sino con continuidad, con acuerdos y decisiones sostenidas en el tiempo. Y eso nos lleva inevitablemente a una consideración, una condición previa, sin la cual nada de todo esto será posible, que es la estabilidad política. Europa necesita estabilidad. España también la necesita, quizá hoy más que nunca. Lo digo como un amigo y un admirador de este país. España atraviesa un momento de polarización política creciente, donde el ruido, la confrontación permanente, el cálculo a corto plazo, han ido desplazando con demasiada frecuencia el sentido del Estado y la necesidad de entenderse. Y en este contexto, conviene decirlo con claridad, que tanto en Europa como en España no debemos escuchar a quienes ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. La historia reciente de Europa nos enseña que ese camino suele terminar mal. Lo hemos vivido nosotros en mi país, en Grecia. Ahí sí que el Frente Populista logró engañar a los griegos con promesas de atajos, de recetas milagrosas, de confrontación constante. Y esto no trajo soluciones, no trajo prosperidad, no trajo justicia social, no resolvió la crisis. Lo que no funcionó en Grecia no funcionará en Europa ni en España. Cuando las fuerzas políticas anteponen el bloqueo, la división, y eso a condiciones insumibles para el interés general, todo eso pone en riesgo lo que más valora el ciudadano, que es el crecimiento económico, el empleo, la calidad de los servicios públicos y, en última instancia, el bienestar a largo plazo, que es el futuro
de Europa. Gobernar no es agitar ni dividir. Gobernar es decir la verdad, construir acuerdos y pensar en las próximas generaciones, no solo en las próximas elecciones. Y esa forma de entender la política, que ha sido siempre la mía, basada al interés general, la estabilidad, la previsibilidad, la moderación y la visión de largo plazo, es también la que necesitamos ahora más que nunca en Europa. Necesitamos ver esta Europa estable, segura, que se confía en ella misma. Permítame concluir. Sí, atravesamos una crisis geopolítica profunda sin precedentes. Sí, vivimos en el mundo donde las preguntas son más que las respuestas, donde las certezas de muchos años las sucede el riesgo de confrontación. Pero también vivimos un momento de definición. Podemos elegir. Podemos elegir el miedo, el repliegue y el bloqueo, o, como decía Jean-Claude Juncker, la autoflagelación. Pero también hay otro camino. Podemos elegir la ambición, la estabilidad, la responsabilidad. Y Aragón, créanme, demuestra que cuando estas condiciones se reúnen, las cosas funcionan. Y la misma receta es aplicable para Europa. Sí hay esperanza para Europa, pero esa esperanza se construye a través de la acción concreta y de nuestra voluntad de afrontar lo que hemos hecho mal y hacerlo, asumirlo y corregirlo con políticas serias, con estabilidad y con confianza a lo que nos une. Muchas gracias. Supongo que yo me quedo aquí. Señor Sinas, no ha dicho nada de Groenlandia. ¿Podría decirnos algo? Sí, no he dicho nada de Groenlandia porque sabía que me lo ibas a preguntar. Creo que tenemos que explotar todo margen para evitar la ruptura completa de la relación transatlántica. Europa tiene una obligación de aguantar esta presión y trabajar para evitar lo peor. En este juego de impresiones, de declaraciones, de, ¿cómo lo decís en español? De dimes, diles y diretes. Sí. Europa no tiene que entrar. Nosotros tenemos que aprender de hacer las cosas de otra manera. Y sí es verdad que en Ucrania, en Gaza, en Irán, en otros problemas del mundo, ahora vemos más o menos las cosas en coordinación con la administración Trump. En Groenlandia será la gran prueba de si podemos aguantar esta tensión y canalizarla a algo que tiene sentido
que garantice los derechos de los groenlandianos, los daneses y de la Unión Europea, que a la vez permite a Estados Unidos de encontrar una solución que responde a sus preocupaciones por la creciente influencia de Rusia y de China en la región. Estamos en un momento, por lo tanto, donde las placas tectónicas se mueven en este asunto. Y estamos en un momento, hoy es el primer día de Davos, donde los actores principales de este drama están intentando buscar una solución sobre las líneas de que acabo de presentar. La ruptura y la tentación de caer en la provocación es lo fácil. Encontrar la solución de compromiso requiere más tiempo, pero sigue siendo posible, sigue siendo una opción creíble. Por lo tanto, somos hoy martes, Davos empezó esta mañana, tenemos unos días, esperemos que las cosas se hacen como se deben hacer. Si no, sí, habremos superado otra prueba de dificultad. Si no, y pasamos en un escenario de ruptura, hay otra expresión en español que me viene a la cabeza, que Dios nos coja. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por su exposición. En nombre del Ayuntamiento de Zaragoza, le doy las gracias por esa exposición tan ambiciosa y tan crítica y reflexiva que nos ha compartido. Muchas gracias a la Fundación también Basilio Paraíso y, por supuesto, a Fundación Ibercaja. Ha hablado de la Europa de las regiones. Agradezco muchísimo esa visión de Aragón desde Europa. Fui directora de la Oficina de Aragón en Bruselas precisamente en ese momento en el que desapareció la travesía central de la red básica de transporte y todos lo que padecimos y luchamos por reivindicarla. Pero también le quería hacer la reflexión cómo ve el papel de las ciudades en la nueva Europa, en los nuevos documentos de la Comisión, sobre todo en el marco financiero plurianual y en esa reflexión de la construcción de Europa bottom-up. ¿Qué reflexión haría para que todo el conocimiento que tenemos las ciudades, todas las posibilidades de crecimiento y de contribuir a ese proyecto común de Europa, cuál sería su reflexión sobre el papel de las ciudades, que yo creo que todavía queda mucho por hacer? Gracias. Efectivamente, tenemos hasta finales de 2027 el margen para ponernos de acuerdo sobre el nuevo marco financiero plurianual. Esto en la jerga comunitaria quiere decir el presupuesto comunitario, o sea, sobre dónde irá nuestro gasto. Y es verdad que esta negociación va a ser un poco complicada, más que las anteriores, por una serie de razones que puedo compartir aquí abiertamente. Primero, porque tenemos que encontrar el dinero para hacer cosas que no se hacían hasta ahora. Ejemplo, defensa. También porque tenemos que reordenar el gasto sobre temas que ya más o menos se hicieron en Europa. O sea, sí hace falta invertir en conexiones transfronterizas, como aquí, en cosas puntuales, pero yo creo que ya hemos construido todos los aeropuertos que había que construir y hemos construido todas las autopistas por todos los lados que hemos construido. Por lo tanto, hay que reorientar el gasto sobre las nuevas necesidades y sobre también lo que nos exige la nueva economía, que es el mundo digital, la inteligencia artificial, la ayuda a las empresas,
aumentar la competitividad, simplificar la agricultura. Y ahí entran las ciudades y las regiones. Sería, a mi juicio, un error estratégico si las regiones europeas se preparan a dar una batalla sobre asuntos que ya se han resuelto de alguna manera. Si no, yo creo que deben interesarse a estos nuevos desafíos y liderar esta transición de Europa hacia este tipo de gasto. O sea, no es una defensa de la política de cohesión como la conocíamos, sino es una defensa del nuevo modelo económico que seguramente traerá beneficios a las regiones y las ciudades. Cosa que, repito, ya aquí en Aragón ya se está haciendo. Muchas gracias. Le quería preguntar por la crisis geopolítica de la que habla. ¿Hasta qué punto cree que es una tendencia a largo plazo o que es algo puntual? Quiero decir, al final se debe a los líderes, por ejemplo en Estados Unidos, que están menos a favor de la cooperación, vamos a decir. ¿Hasta qué punto es algo momentáneo que va a pasar o cree que sí que va a ser una larga tendencia a largo plazo de menos cooperación, que va a durar más? Sí, esta es una pregunta muy buena y creo que la respuesta no es tan obvia. Es cierto que parte de la atención que vemos en el mundo, en el contexto internacional, tiene que ver con fuentes de tensión y de fricción que no son permanentes. O sea, yo espero que Rusia no será para siempre una fuerza agresora. Creo que llegará el momento donde este gang que gobierna ahora el país sin democracia, sin medios, sin opinión pública, sin oposición, dará paso a un equipo que parecerá a nuestros estándares europeos, más abierto, más democrático. Por lo tanto, en algún momento Rusia, en el futuro, en tu generación, no será una fuerza permanente de agresividad. Y también cabe de esperar que en Estados Unidos esta coalición de MAGA, que es una coalición única, porque ha reunido crear una alianza entre los obreros no cualificados con los oligarcas de las plataformas tecnológicas y los cristianos evangélicos. ¿Quién podría, en qué universidad de ciencias públicas alguien podría pensar que una tal alianza sería posible? Pues lo es. Y es la que eligió el presidente Trump. Por lo tanto, en una versión optimista del mundo, estas fuentes de fricción y de tensión darán paso a esquemas y fuerzas políticas más comprometidas a los valores y el modo de sociedad que defendemos nosotros en Europa, ¿no? Veremos. Muchas gracias por su exposición. Me preguntaba en relación con Europa tiene que ganar poder en el mundo, pero ¿cómo va a llegar a ese punto? Porque se han propuesto distintas vías, o puede ser una Europa de varias velocidades, donde una serie de países pues vayan avanzando más en esa integración. ¿Cómo ve usted eso como camino para ganar poder? Y especialmente ante posibles ampliaciones. Pues ahora se está hablando de Islandia, que tiene un referéndum, se está planteando. ¿Cómo se plantea todas esas cuestiones? Gracias. A la primera parte de tu pregunta, siempre he sido en contra de esta opción de Europa a múltiples velocidades, o de coalición de los, ¿cómo se llaman? Los willing, los dispuestos, ¿no? Que la Europa de los ciclos concéntricos, nada de todo esto me gusta, porque esto introduce una lógica que debilita la esencia de la Unión Europea, que es que todos somos
iguales. Somos fuertes porque somos iguales y cada uno comparte, a pesar de su tamaño, de su economía, la misma paridad, equidad institucional. Es otra cosa que en determinados sectores hay criterios, determinadas políticas hay criterios, y para alcanzar estos sectores tú tienes que estar en medida de respetar los criterios, como es el caso de la Unión Económica y Monetaria y Schengen, pero esto no excluye a nadie. Esto invita a todos de seguir, ¿no? Por lo tanto, parte de este aprendizaje del poder del que hablaba en mi presentación depende también de nuestra capacidad de estar juntos, de no fragmentarnos. Ahora, la ampliación, que es la segunda parte de tu pregunta, el hecho que todos los países europeos que no son parte de la Unión Europea quieren serlo, en sí es la prueba más clara, más tangible, que el proyecto europeo es un proyecto de éxito. Yo conozco a nadie que quiera entrar en un club de fracasados. Todo el mundo quiere entrar en un club importante, de poder, que le hace mejorar. Por lo tanto, creo que esto desplaza a Bruselas la obligación de abrirnos a los que quieren entrar, sin atajos, sin descuentos, pero el que esté en medida de respetar nuestros estándares, criterios de adhesión, lo que esperamos a nivel económico y social, tiene derecho a entrar. Y nosotros no tenemos que negárselo. Y si me preguntas, no lo has hecho, pero lo digo. De todas formas, yo creo que para que el proyecto de ampliación sea creíble necesitamos 2 adhesiones rápidas, relativamente rápido. Una en los Balcanes, en esta década, y otra en la línea geopolítica de confrontación que es Ucrania, Moldova, Georgia, en la década siguiente. Esto dará más importancia y más relevancia a Europa. Yo también tengo una duda porque el principio de Europa era parar las guerras que teníamos en Europa y ha funcionado bastante bien. Al inicio era parar las guerras entre Francia y Alemania que han provocado las guerras mundiales. Pero ahora hablando de estas adicciones y además de buscar esos acuerdos económicos que crean de nuevo tensiones dentro de Europa, ¿no es justamente entrar en contra del principio mismo de guardar la paz que sea generando tensiones internas e ir a buscar, entre comillas, los problemas afuera? Es que el inicio era parar lo que teníamos de guerra, que teníamos continuo, y ya no tenemos desde 70 años. Y ahora cuando habla de añadir países que ya están con tensiones, no sé si los países que crearon Europa y que están dentro quieren ir a por una guerra. Eso también es una buena pregunta y es totalmente cierto que el proyecto de la Unión Europea, de la integración europea, empezó como un gran compromiso de los ganadores y los perdedores de la Segunda Guerra Mundial de nunca hacer la guerra otra vez. ¿Y cómo lo han hecho? Encontrando una fórmula sencilla, que como todas las fórmulas sencillas son las más exitosas, que es poner en una comunidad la producción de 2 productos, del acero y del carbón, que se utilizaba para hacer armas. Entonces la idea, qué idea tan bonita, era si controlamos las materias con las que producimos las armas para matarnos, no nos mataremos. Y funcionó. Tú dices relativamente bien. Pues funcionó muy bien. En estos 80 años no hubo una pistola que disparó entre los socios europeos en territorio europeo. Hubo terrorismo, esto es otra cosa, pero no hubo guerra. Y esto en sí es una prueba de texto. Hasta aquí estoy de acuerdo contigo. Estoy menos de acuerdo de si tenemos que seguir con esta fórmula
en un momento que ya no es un momento de reconciliación, sino es un momento de amenazas. Europa sigue siendo amenazada por una fuerza agresora, que es Rusia, que está en Ucrania, pero también mira hacia los Bálticos, mira también hacia Polonia, quizás en el Mar Negro, donde tenemos Bulgaria y Rumanía, que son socios nuestros. Estamos amenazados por líderes autoritarios en nuestra vecindad que instrumentalizan la migración para atacarnos, por muchos actores estatales oscuros que nos atacan con ciberataques, con otros que no disimulan su interés de ver el modelo europeo fracasar, porque nuestros éxitos para ellos es una amenaza. Por lo tanto, creo que es nuestro deber de adaptar la esencia del proyecto a los tiempos que corren, que desgraciadamente no son tiempos de reconciliación, son tiempos de amenaza estratégica, de confrontación. Y vamos, creo yo, a lograr deflejar, se dice, de responder, defendernos contra estas amenazas, solo si construimos las defensas necesarias. Y esto pasa por defensa, por seguridad, por fronteras seguras, por cooperación industrial. No hay otra manera. Ya el acero y el carbón no es suficiente. Hay que hacer más. Buenas tardes. A mí me gustaría tocar un poco el tema económico y los bloques de Estados Unidos y China y cómo han crecido en los últimos años respecto a nosotros y cómo se proyecta eso a futuro, que parece que nos vamos quedando cada vez más atrás. Y en este nivel que está Europa ahora de crecimiento económico bajo, endeudamiento alto, inestabilidad política, fragmentación y las guerras y todos los riesgos geopolíticos donde Europa pues cada vez pinta menos un poco. A mí me preocupa el modelo europeo que se caracteriza, a diferencia del americano y del chino, sobre todo en el estado de bienestar, ¿vale? Que es lo característico nuestro y donde hemos estado muchas décadas beneficiándonos de ello. ¿Crees que es sostenible el nivel del estado de bienestar que tenemos y se puede pagar o si tenemos que replanteárnoslo completamente? Gracias. Muchas preguntas de verdad. Esta también es una pregunta de verdad, diría, fundamental sobre nuestro futuro, porque hablamos de defensa, pero no hay que olvidar que la defensa es para defender lo que tenemos en común, que es la economía, el crecimiento, la competitividad. Aquí, querido amigo, lo has dicho, hay que empezar recordando una cifra de la que no se habla mucho, pero que es, a mi juicio, brutal, que es la siguiente. 6 en cada 10 dólares que se gastan en el mundo para política social se gastan en la Unión Europea. 6 en cada 10 dólares, más que la mitad del gasto social mundial, lo tenemos nosotros. Es nuestro modelo de vida europeo. Es nuestra manera de financiar las pensiones, la protección a los más vulnerables, los que no tienen empleo. Entonces la pregunta es, ¿debemos sacrificar este patrimonio, esta parte de europeanismo de nuestras finanzas y decir no, ahora lo haremos como lo hacen los asiáticos, que no tienen vacaciones, que no tienen subsidios, no tienen red de protección social? O como los americanos, que no tienen sanidad gratuita para todos, no tienen sistemas de... Entonces estoy de acuerdo que es una consideración fundamental sobre el futuro. Para mí no cabe la menor duda
que si dejamos de gastar esto para políticas sociales, no seremos Europa, seremos otra cosa. Y no me gustaría ni a mí ni a mis hijos competir en un mundo utilizando el modo de vida de ellos, compitiendo, bajando nuestros estándares en el estilo que nos representa, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien, seguir produciendo más, tener una economía donde podemos cortar trozos del cake, de la tarta importantes, haciendo crecer la tarta económica, mantener lo necesario, racionalizarlo en gasto social, pero en ningún caso transformar nuestra sociedad en una sociedad frágil, de muchas velocidades, donde la protección la paga cada uno para que podamos competir con China. Yo no quiero esta competencia. Este tipo de competencia nos traerá otro tipo de problemas mucho más importante de cohesión social que las amenazas externas. Mercedes, tú tienes la obligación de seguir mi tren, ¿no? Bueno, es que nos hemos quedado con las ganas de preguntar en el almuerzo anterior una cuestión que hasta ahora ha sido muy relevante en Europa y era todo el tema de la sostenibilidad. ¿En qué lugar queda en este momento cuando está en duda todo lo que hemos construido hasta este momento y con la situación actual del comercio? Sí, el tema de, bueno, hay distintas maneras de llamarlo, sostenibilidad, la Europa verde, la transición ecológica, todo esto es parte del mismo, ¿no? De la misma problemática. Empiezo también con una autocrítica. Yo he sido miembro de colegio de comisarios que hemos adoptado la agenda verde más ambiciosa posible. Lo hemos hecho en diciembre de 2019. Pero diciembre de 2019, eso lo digo a nuestro favor, el mundo era distinto. No había pandemia, no había guerra en Ucrania, no había explosión en Oriente Medio, no había precios altos de energía. Vivíamos en un mundo de crecimiento económico sostenido, de cero paro. Era una Europa de los sueños que se podría permitir este tipo de agenda. Pero las cosas cambiaron, y en política, cuando las cosas cambian, cuando el contexto cambia, parte de esta política de moderación de la que hablaba antes, que es la contraria a los populistas de las soluciones fáciles, es precisamente corregir el tiro. O sea, ¿qué sentido tiene mantener los mismos objetivos cuando el mundo es distinto? No podemos ser nosotros una isla de transición ecológica si no nos sigue nadie. Entonces, sí mantendremos el objetivo principal, que es a 2050 convertir a Europa en el primer continente totalmente descarbonizado. Este objetivo sigue, pero muchos de los objetivos intermedios que ahora parecen draconianos o muy difíciles, hay sencillamente de revisarlos. Y parte de esta revisión es la obligación de sustituir toda la flota, todos los coches europeos, y acabar con la máquina de combustión el año 2035. Esto no va a ser posible. Hay que corregir los plazos y también hay que corregir algunas de las medidas de financiar inversiones, privilegiar inversiones en energías verdes en costa de las energías fósiles. Algo de energía fósil necesitaremos para hacer esta transición más creíble. Por lo tanto, asumo la autocrítica de haber sido demasiado
ambiciosos, pero también pido comprensión porque era el otro mundo. Y eso influye mucho, tiene mucho que ver. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la exposición y por las preguntas. A mí me gustaría hablar un poco de futuro y de tecnología. Yo vengo del mundo tecnológico y soy consciente de la importancia que va a tener en los próximos años, ya empezamos a verlo, el desarrollo de la inteligencia artificial. Desgraciadamente, la gente que trabajamos en tecnología y nos movemos en un ámbito internacional, vemos que hay una carrera clarísima entre Estados Unidos y China por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial y desgraciadamente Europa no está en esa carrera ni se nos espera. He visto que recientemente pues ha retrasado la instauración del reglamento de inteligencia artificial un año. No sé si eso es en respuesta a que la Comisión Europea está viendo que estamos teniendo nos estamos quedando atrás. ¿Hasta qué punto considera que vamos a poder llegar a competir o si nos vamos a tener que casar con alguien? Y si nos vamos a tener que casar con alguien, probablemente no podamos ser neutrales. ¿Por quién apostaría usted? Bueno, yo tengo luces y sombras. Que esto es una pregunta que parece a la económica, que resumo, ahora simplifico, que es ¿en qué condiciones vamos a competir como Europa en el mundo tecnológico? ¿Y por qué no podemos imitar el éxito de Silicon Valley y China? Pues por una razón muy sencilla, que es la siguiente, que allí no hay reglas, ahí todo vale. No hay ningún tipo de límite, de encuadramiento. Hacen las plataformas lo que quieren y se les deja hacer lo que quieren. No es accidente que los 5 grandes patronos de las plataformas tecnológicas estaban en la primera línea en la ceremonia de inauguración del presidente Trump. Muy orgulloso de estar ahí porque efectivamente el mensaje es aquí, no nos toca a nadie. Pues nosotros en Europa me temo que no podemos ofrecer el mismo tipo de modelo. No lo podemos porque vivimos en sociedades que piden otro tipo de protección. Nosotros no podemos, hablamos de inteligencia artificial, no podemos ofrecer a los software engineers, como se dice esto en castellano, a los ingenieros de software, los que controlan los algoritmos, no les podemos dar vara libre para que ellos decidan cómo vamos a comprar, cómo vamos a pensar, cómo nos vamos a enamorar, cómo nos vamos a votar. No es el modo de vida europeo. Nosotros necesitamos que en el principio y al final de esta cadena algorítmica haya una persona, un humano. Y eso es importante, creo. Pero estoy de acuerdo que no hace falta llegar a convertir estas reglas a un bloqueo, porque hay muchas opciones tecnológicas que nos convienen, que es luchar contra los malos, proteger nuestro entorno, catalizar la competitividad de las empresas, pero la vara libre no es opción europea. Y ahí se va a jugar lo que acabas de mencionar, que es el retirar un texto de protección. Es algo que se hizo, que forma parte de lo que le decía antes, que Europa tiene que ser más medida en cuando trata con los americanos. No podemos avanzar en el modo rupturista. Entonces este retrato era un poco algo que nos ayudó a obtener el acuerdo de las tarifas. Pero como regla general, creo que la gobernanza digital y tecnológica en Europa seguirá siendo así. No veo yo gobiernos, desde luego la Comisión no, pero tampoco veo gobiernos europeos que serían dispuestos a
a emular el modelo americano, donde estas preguntas no se contestaron, y en China, donde estas preguntas nunca se formularon. Muchas gracias a todas y a todos.